Fíjese que una nueva amenaza se cierne sobre el mercado de rentas en la Ciudad de México. La diputada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, la hermana de Martí Batres y de Lenia Batres, propuso desde octubre una controversial modificación para proteger a morosos de vivienda. ¿De qué se trata esto? Vamos a platicar con el vicecoordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también a todos los que nos están viendo. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Diego. Diego, a Hola, ¿qué ver, tal? Buenas tardes. explícanos qué es lo que propuso la diputada morenista Valentina Batres y cuál podría ser el impacto en las rentas de la Ciudad de México y para los dueños de los inmuebles. Bueno, una iniciativa muy preocupante, una propuesta de reforma a la Ley Constitucional de Derechos Humanos, en donde en su artículo 60 están expresamente prohibiendo los desalojos en la Ciudad de México. Y esto atenta contra la propiedad privada, contra la certeza jurídica, contra todo Estado de Derecho, en virtud de que un desalojo procede cuando alguien te invade tu predio, cuando alguien invade tu casa, tu departamento, tu propiedad, tu terreno. Cuando alguien no te paga la renta, tú procedes por la vía institucional jurídica a realizar un desalojo, o cuando alguien no cumple las condiciones de un contrato o está poniendo en riesgo la propia integridad de la propiedad o de su persona. En consecuencia, al prohibir los desalojos, lo que está facultando así Morena es legalizar el despojo por la vía legal a través de esta reforma de Morena, lo que implica que cualquiera te puede quitar tus bienes, tu propiedad, sin que tú puedas acudir a los medios jurisdiccionales para poder sacarlo de tu propiedad. Y esto es claro, si alguien te está quitando algo a la mala, tú puedes acudir a un juez para poderlo sacar de tu vivienda, de tu casa, de departamento, terreno, predio, lo que sea. Y ellos lo que están viendo es proteger a los invasores de predios, o también a aquellos morosos que se declaran insolventes, a aquellos que simple y sencillamente son abusivos, ya no te quieren pagar la renta a la mala, que no los puedas sacar. Dicen ellos que cuando se decreta una situación de emergencia, sin embargo, nunca dicen en la ley, en esta propuesta de reforma, cuál sería la situación de emergencia. Si fuera un sismo, una pandemia, ejemplifican, pero bien podría ser cualquier otra situación que a ellos se les ocurra y que queda a criterio unilateral del gobierno. Así, todos los bienes de todos los ciudadanos en esta ciudad se están poniendo en riesgo. Y esto implica que mucha gente vive de alguna renta, muchos adultos mayores rentan un cuarto, rentan una parte de su casa para poder subsistir, comprar sus medicamentos, comprar su comida, y es el único ingreso que muchos de ellos tienen. Y ahora por la mala te lo podría quitar tu propiedad y poder ocupar tu inmueble cualquier persona que simple y sencillamente se apegue a esta situación. Incluso si fuera el caso de que hubiese una pandemia y se aprueba esta reforma, imagínate tú cómo sería el incentivo para que grupos de personas empezaran a invadir predios y decir, como hay pandemia o como hay sismo, hay una situación de emergencia, simple y sencillamente invado predios y no me vas a poder sacar de aquí hasta que se decrete que ya pasó la situación de emergencia. Esto, como lo digo, atenta contra la propiedad privada, contra un derecho fundamental de que no te pueden quitar los bienes, tus bienes a la mala. Y es una práctica que se ha dado en otras latitudes. Por ejemplo, en España hay unos llamados ocupas que justamente las leyes de España han protegido a los invasores de inmuebles y en contra incluso de los derechos de los legítimos dueños de estos inmuebles. Y esto ha ocasionado que ocupen, tal cual ocupen los inmuebles a la mala, sin pagar rentas, de que no los pueden sacar los legítimos propietarios. Y esto, como lo digo, es un atentado directo al Estado de Derecho. Y es una práctica que siempre se da en los regímenes autoritarios y es una práctica de esa izquierda, de la más rancia que hay en el país, incluso en Latinoamérica, que es la izquierda radical, que solamente lo protegen los regímenes autoritarios. Y en México no podemos llegar a este comunismo como lo están planteando en este tipo de reformas por parte de Morena, del oficialismo. Nosotros lo que les hemos dicho es que si verdaderamente no están
en contra y no están atacando la propiedad privada, este principio fundamental de derecho, entonces que retire la iniciativa la Sí, diputada promovente. Le pedimos a la diputada Valentina Batres que retire su iniciativa, o bien que la comisión que también preside el oficialismo, la Comisión de Derechos Humanos, deseche en un dictamen esta iniciativa. Así las cosas y así la alerta en la cual estamos en la Ciudad de México. Claro. Digo, ¿y qué posibilidades hay que, por el contrario a lo que tú dices, pues esta iniciativa un día, un sábado por la mañana nos dimos cuenta que la aprobaron en la noche? Pueden dar un albazo legislativo en cualquier momento, porque ya está la iniciativa, ya hay un proyecto de dictamen, y gracias a que diversos actores políticos levantamos la voz, es que cancelaron esa sesión que iban a hacer en las comisiones para aprobar esta reforma, pero el dictamen no ha sido desechado. Entonces, en cualquier momento pueden dar un albazo legislativo, citarlos a comisiones, aprobar fast track con su mayoría ellos, aprobarlo en pleno y al día siguiente sea ley vigente y, por tanto, una afectación a todos los derechos. Nosotros decimos, hay derechos universales, básicos de todo ser humano que no están en discusión, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Estos tres derechos fundamentales siempre los vamos a defender desde Acción Nacional y no podemos estar soportando este tipo de ocurrencias del régimen que va con toda una práctica directa de los regímenes autoritarios comunistas, como lo he dicho, porque no es la primera vez que Morena intenta atentar contra la propiedad privada. sí. Ya el año pasado, en su momento, el jefe de gobierno Martí Batres, por cierto, hermano de la diputada promovente, también propuso una reforma a la Constitución de la Ciudad de México donde quería poner una llamada propiedad social por encima de la propiedad privada. Y esto tiene una consecuencia jurídica terrible para efecto de minar la seguridad jurídica de todos aquellos que tienen un inmueble que, dicho sea de paso, por muchos años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de incluso de familias, se ha logrado tener, si acaso, un bien en esta ciudad. Entonces, ellos ya propusieron esta reforma constitucional y que afortunadamente pudimos pararla. También esta diputada hace 6 años propuso algo similar, que cuando una persona se declara insolvente para pagar su renta, también se le condonara y no se le pudiera sacar. También alcaldes de Morena propusieron en su momento que cuando hubiese alguna alteración de un sello de clausura o de suspensión, si, por ejemplo, la lluvia, el agua, despegara algún sello de clausura en una obra, inmediatamente el gobierno de la ciudad expropiara ese inmueble. Así ha habido una tras otra atentado contra la propiedad privada. El último reciente también lo tenemos cuando aquellos que rentan su casa, departamento en la plataforma Airbnb, ahora el gobierno ya aprobó esto, ya es ley, ya aprobó que tu propiedad no la puedes rentar por más de la mitad del año. Nosotros decimos, yo puedo rentar mi propiedad a quien quiera, el tiempo que quiere, como sea, porque eso me lo permite el derecho, la institución jurídica de justamente de la renta, ¿no? Y ahora el gobierno lo acotó a que solamente puedes rentarla tu propiedad por la mitad del año. Así se están dando golpes a un derecho básico de que el gobierno no tiene por qué decidir cómo ocupas o cómo rentas tu inmueble, tu propiedad. Son tus cosas y tú puedes decidir libremente conforme a la ley cómo lo haces. Así Pues este intervencionismo y esta afectación, evidentemente no podemos soportar. Esperemos que esta otra iniciativa de la diputada Valentina Batres, radical, pues quede en eso, ¿no? En un intento más. Vamos a estar muy pendientes. Diego Garrido, vicecoordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Por lo pronto, te agradecemos mucho estos minutos. Muchísimas gracias, sigo a sus órdenes y levantemos juntos la voz. Igualmente, gracias, hasta pronto.